La argumentación lógica es la primera parte de nuestro trabajo sobre el análisis de alternativas. ¿Qué es argumentación lógica? La argumentación lógica consiste en llegar a una conclusión válida o convincente a partir de ciertas aseveraciones que deben ser válidas. Usualmente está compuesta por dos o más premisas y una conclusión. Si yo le dijese a usted lo siguiente: primero, todos los hombres son animales. Segundo, todos los animales se guían por el instinto. Por lo tanto, todos los hombres se guían por el instinto. ¿Qué diría usted a este argumento? ¿Es cierto o no? ¿Y por qué? Veamos. Todos los hombres son animales, es cierto. Todos los animales se guían por el instinto, no es cierto. Todos los animales, excepto el ser humano, se guían por el instinto. Por lo tanto, la conclusión de que los hombres se guían por el instinto es falsa. La segunda premisa de este argumento es falsa. Veamos más ejemplos. Primero, el servicio al cliente incide positivamente en la satisfacción del cliente. Segundo, la satisfacción del cliente incide positivamente en la repetición de compra. Por lo tanto, si mejoro el servicio al cliente, se incrementarán sus compras y por lo tanto crecerán las ventas. ¿Está usted de acuerdo con esa conclusión? ¿Por qué sí o por qué no? Veamos las partes. Primero, el servicio al cliente incide positivamente en la satisfacción del cliente. Esto es cierto. Segundo, la satisfacción del cliente incide positivamente en la repetición de compra. Eso también es cierto. Entonces las dos premisas son ciertas. Veamos la conclusión. Por lo tanto, si mejoro el servicio al cliente, se incrementarán sus compras y por tanto crecerán las ventas. Esto no necesariamente ocurre. ¿Por qué? Porque aunque el cliente esté satisfecho, puede querer repetir la compra, pero podría no tener recursos para hacerlo, o, a pesar de que esté satisfecho, quiera probar otras opciones, otras alternativas. Por lo tanto, si mejoro el servicio al cliente, es probable que se incrementen las compras y por tanto crezcan las ventas, pero no necesariamente se va a dar ese efecto, porque podría haber otros factores que incidan en que no repita sus compras y por tanto no aumenten las ventas. Veamos otro ejemplo. Desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, la violencia ha disminuido notablemente. Segundo, por lo tanto, el Acuerdo de Paz es el inicio de una etapa de paz y reconciliación. Por lo tanto, debemos asegurarnos que el gobierno cumpla todos los compromisos que prometió en esos acuerdos. ¿Qué opina de este argumento? Primero, es un hecho que desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, la violencia ha disminuido notablemente, especialmente la violencia rural generada por la antes guerrilla de las FARC, que ya no está activa. La segunda, el Acuerdo de Paz es el inicio de una etapa de paz y reconciliación. Eso es muy discutible. Sí, el Acuerdo de Paz ha generado reducción en la violencia. No necesariamente que vaya a empezar una etapa de paz y reconciliación, aunque podría darse. Podría ser el inicio de una etapa de paz y reconciliación. Y luego, asegurarnos que el gobierno cumpla todos los compromisos que prometió en esos acuerdos va bastante más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido, porque el hecho de que se haya firmado el acuerdo de paz no quiere decir que al cumplir los compromisos que prometió con esos acuerdos, la paz se va a consolidar. Puede ser una fuente para el fortalecimiento de la paz, pero no necesariamente. O sea, este argumento es contingente no solo al cumplimiento de los acuerdos, sino a muchos otros factores en particular que tienen que ver con la conducta de las FARC. Veamos otro ejemplo.
El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha logrado mantenerse en el poder a pesar de las numerosas acciones en su contra por parte de la oposición política y de millones de ciudadanos venezolanos. Segundo, los militares han permanecido leales a Maduro en toda esta confrontación. Por lo tanto, es de esperarse que Maduro pueda en el futuro derrotar totalmente a la oposición política. ¿Qué opina uno de esta argumentación? Es cierto que el gobierno de Maduro se ha podido mantener en el poder a pesar de la enorme oposición y la cantidad de manifestaciones multitudinarias en Venezuela en contra de su gobierno. Eso es cierto. En segundo, es cierto que los militares han permanecido leales a Maduro en todo este periodo. Es cierto. Pero esto no nos llega a pensar, a concluir que se espera que él pueda derrotar totalmente a la oposición política, porque eso no tiene en cuenta la capacidad de la oposición política de mantener una presión constante sobre el régimen de Maduro para eventualmente debilitarlo y forzar a los militares o a otros a buscar otra salida alternativa. Veamos otro ejemplo de argumentación. El presidente Trump en Estados Unidos ha mostrado determinación para frenar la inmigración ilegal por todos los medios posibles que el presidente tiene a su alcance. Segundo, el presidente Trump tiene numerosos recursos políticos a su favor para usarlos contra la inmigración ilegal y le quedan todavía 3 años y medio de mandato. Por lo tanto, es muy probable que al final de la administración Trump o de esta primera administración Trump, la inmigración ilegal en Estados Unidos haya declinado sustancialmente. ¿Qué opina uno de esta argumentación? La primera premisa es cierta. El presidente Trump ha mostrado determinación para frenar la inmigración ilegal por todos los medios posibles. También es cierto que el presidente Trump tiene numerosos recursos a su favor para usarlos en contra de la inmigración ilegal y le quedan 3 años y medio de gobierno. Pero la conclusión de que sea muy probable que al final la inmigración ilegal haya declinado es muy cuestionable. ¿Por qué? Porque hay muchos otros factores que inciden en la inmigración ilegal, además de las acciones que pueda llevar a cabo el presidente Trump en ese sentido. Por tanto, puede ocurrir que al final de la administración Trump la inmigración ilegal haya declinado sustancialmente o que se haya mantenido o incluso que pudiese haber incrementado dependiendo de otros factores que podrían incidir en la inmigración ilegal, particularmente la presión económica que sobre la población en América Latina y el Caribe de emigrar hacia Estados Unidos por razones económicas. Otro ejemplo de argumentación. El Papa Francisco ha indicado su deseo de resolver el problema de la comunión eucarística para los católicos divorciados y vueltos a casar. En segundo lugar, el Papa puede modificar las reglas acerca de la comunión eucarística. Por tanto, es muy probable que el Papa Francisco permita que católicos divorciados y vueltos a casar puedan recibir la comunión eucarística bajo ciertas circunstancias especiales. ¿Qué opina de este argumento? Primero, es cierto que el Papa ha indicado su deseo de resolver el problema del acceso a la comunión eucarística para católicos divorciados y vueltos a casar. Es cierto. Segundo, el Papa puede modificar las reglas acerca de la comunión eucarística hasta cierto punto. Lo que no podría el Papa es modificarlas de manera que quienes están viviendo en lo que la disciplina católica considera es una unión extramarital, una unión que no es válida, puedan tener acceso a la comunión. Entonces, aunque los puede modificar, sí no puede llegar al punto de violar las normas sobre la indisolubilidad del matrimonio. Con lo cual, es muy poco probable que el Papa Francisco
pueda encontrar vía para permitirle a los divorciados, católicos divorciados vueltos a casar, recibir la comunión, aunque sea bajo circunstancias muy especiales. En la edición del 18 de agosto de la sección Decisiones del sitio web www.lidermoderno.com se discuten los principios de la argumentación lógica para el análisis de alternativas dentro del proceso de toma de decisiones.